Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Enseguida nos vamos a adentrar en una expedición histórica, la que hace 523 años llevó a Cristóbal Colón a descubrir América, aunque él moriría sin saber que había encontrado un nuevo continente. Después abriremos un nuevo expediente en nuestra crónica negra, el de Alexander Pierce, el caníbal irlandés. Este es un personaje del siglo XIX que llegó a calificar de deliciosa la carne humana. Llegaremos a las 5 de la madrugada, a las 4 en Canarias, y hablaremos de cine con nuestro habitual repaso a la cartelera. Y en la última hora de la noche, la música la va a poner un artista de la tierra, el líder de los míticos Revolver, Carlos Goñi, que acaba de celebrar su 54 cumpleaños. Si la vida se viste de largo y me invita a su fiesta. Esto y algunas cosas más es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen, de la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal, del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @Arjona Adolfo. Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Probablemente nos escuches esta noche desde algún hotel o, no sé, una casa rural. Probablemente estés disfrutando de un largo puente, el puente del 12 de octubre, una fecha que está marcada en color rojo en la historia universal. ...12 de octubre de 1492... un centenar de hombres, encabezados por el almirante Cristóbal Colón, desembarcaban en una isla llamada Guanahani. Sin saberlo, estaban a las puertas de un nuevo continente, el continente americano. La aventura había comenzado 8 años antes. Año 1484. Cristóbal Colón había planeado un viaje, una nueva ruta hacia las Indias. Confiaba en su proyecto, pero necesitaba dinero para llevarlo a cabo. Llamaba entonces a la primera puerta. La de un monarca, Juan II de Portugal. El rey ordenó a una junta de expertos que analizara los planes de Colón. Llegaron a la conclusión de que aquel proyecto estaba fundado en fantasías. Al no encontrar en tierras lusas el apoyo que buscaba, puso rumbo a España. Durante su estancia en el monasterio de la Rábida conoció al confesor de la reina Isabel, fray Hernando de Talavera. Él podía ser la llave. En enero de 1486 expuso sus planes a la reina. Ella quedó impresionada y pidió consejo. Un grupo de prestigiosos navegantes y astrónomos tachaba entonces el proyecto de imposible. Por desgracia, señor Colón, ahí es precisamente donde nuestras opiniones difieren. ¿Conocéis la obra de Aristóteles, de Atóstenes, de Ptolomeo? Sí, reverencia. Entonces no podéis ignorar que, según sus cálculos, la circunferencia de la Tierra mide aproximadamente 22.000 leguas o más, lo que hace imposible cruzar el océano. Pero la reina Isabel no cerraba del todo la puerta. Mientras Cristóbal Colón volvía a intentarlo en Portugal de nuevo sin éxito, el duque de Medinaceli se interesó por el plan, aunque tampoco se atrevió a arriesgar su dinero en aquella aventura. Cuando estaba a punto de abandonar España para buscar apoyo económico de otro gobernante, la reina lo hizo llamar. No debería escucharos, puesto que mi junta ha dicho que no. Ellos creen que el océano es infranqueable, señor Colón.
¿Y qué es lo que decían de Granada antes de hoy? En plena euforia por haber acabado con la dominación árabe, Isabel la Católica logró convencer a su esposo, al rey Fernando. Definitivamente iban a financiar el viaje de Cristóbal Colón. Esperaban obtener grandes riquezas. En abril de 1492, el acuerdo entre los monarcas y el navegante quedaba plasmado en las capitulaciones de Santa Fe. 4 meses después, 3 carabelas partían hacia las Indias. Sin duda, Colón estaba convencido del éxito de su empresa. De ahí todo su empeño por conseguir financiación y apoyo a su expedición. ¿Por qué estaba tan seguro de que encontraría tierra un mes después de salir de puerto? ¿Era un visionario? Cuentan que un navegante, andaluz o portugués, no está claro, murió en sus brazos y antes de morir le dio la documentación que acreditaba que la expedición era posible. En todo caso, para intentar ponernos en la piel de Cristóbal Colón y sus hombres, hemos querido invitar al programa a todo un experto, a Agustín Ramón Rodríguez González, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, además de reconocido experto en historia naval española y autor, entre otros libros, de En la estela de Colón. Por tanto, tenemos al invitado perfecto. Señor Rodríguez González, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Muy buenas noches y muchas gracias. Oye, una pregunta, en primer lugar, ¿qué desarrollo tenía en aquellos momentos la navegación? Siempre apelando a su capacidad de síntesis, por favor. Y sobre todo, ¿eran frecuentes los intentos por abrir nuevas rutas de navegación? Bueno, en ese momento la navegación está teniendo un despegue brutal por la llegada de un invento chino a Europa, que es la brújula, para orientarse en el mar donde no hay referencias. También por el desarrollo de la cartografía, que es cuando realmente se ven hacer los primeros mapas bastante exactos de la superficie terrestre y de los mares. Y por el propio desarrollo de los barcos, que por primera vez combinan velas cuadradas con velas latinas, velas triangulares, lo que les permite navegar contra el viento, navegar de bolina, no solo a donde te lleva el viento, sino incluso en contra del viento, lo cual es decisivo para descubrir. Antes los barcos solo podían ir con vientos muy conocidos de un sitio a un sitio fijo. Ahora pueden aventurarse y descubrir nuevas tierras. Correcto. ¿España estaba en la élite de las potencias que buscaban, por ejemplo, estas nuevas rutas de navegación? Pues sí, realmente un poco la primacía corresponde más bien a Portugal, en África y buscando el camino hacia Asia, hacia el Índico y Extremo Oriente y dando la vuelta a África. Pero los españoles también, porque piense que navegamos hasta Canarias y que los mercantes españoles subían hasta los países bálticos, hasta Suecia y Noruega, llevando productos españoles y trayendo productos de allá. Entonces la navegación en España estaba muy desarrollada y solo justo por detrás de Portugal. Profesor, quiero que comparta conmigo un momento que vamos a oír de cómo pudo ser la primera travesía de Cristóbal Colón en busca de una nueva ruta comercial. Quería llegar al Zipango, junto a China, pero erró en sus cálculos. El 3 de agosto de 1492, la Niña, la Pinta y la Santa María partían del puerto de Palos de la Frontera. Reclutar a la tripulación no había sido nada fácil. Al final, 90 hombres se lanzaron a la aventura, entre ellos varios médicos, un jurista y hasta un criado para Colón. No había razón para temer al hambre o a la sed. Partían con agua para medio año y víveres para 15 meses, pescado seco, carne salada, arroz, queso y hasta gallinas vivas. Solo había una comida caliente al día. Encender los fogones suponía correr demasiados riesgos. Pronto llegaron las incomodidades. Se aseaban con agua del mar y apenas se cambiaban de ropa. El hedor en las naves era casi insoportable. En cada barco, de menos de 30 metros de eslora, viajaban entre 20 y 40 hombres. No había espacio ni siquiera para el descanso. Dormían en cualquier lugar, incluso en la cubierta. La tripulación viajó tranquila hasta finales de agosto. Según Cristóbal Colón, alcanzarían tierra tras un mes en el mar, pero el final no llegaba. El 6 de octubre se amotinaban contra él. Iban a tirarlo por la borda. Martín Alonso Pinzón logró detener la revuelta, aunque por poco tiempo. La paciencia se agotaba cada vez más rápido. Incluso los hermanos Pinzón empezaron a dudar del éxito de la expedición. Me habéis mentido. Ya hemos dejado atrás más de 750 leguas. Sí, hace 6 días.
¡Debéis de estar loco! No gritéis, Pinzón. Estamos al borde de la rebelión. ¿Creéis que no lo sé? Estamos perdidos. La Tierra está ahí. Lo sé. Ante aquella falta de confianza, Cristóbal Colón solo pudo aceptar un trato. Si en 3 días no llegaban a tierra firme, daría media vuelta. No fue necesario. La noche del 11 de octubre divisaban el Nuevo Mundo. Profesor, ¿esto pudo ser más o menos así esta primera travesía? Sí, efectivamente, es bastante correcto todo lo que han dicho. Oiga, ¿cómo podían navegar en aquellos barcos que actualmente, en fin, cuando los ves, dices, es una auténtica cáscara de nuez? ¿Cómo pudieron cruzar el Atlántico? Pues realmente con muchas dificultades. Piense que incluso mucho tiempo después, cuando alguien se embarcaba a América, estoy hablando hasta del siglo XVIII y comienzos del XIX, se hacía testamento. No tanto por los temporales, aunque también, sino porque las durísimas condiciones de habitabilidad a bordo de los barcos implicaban enfermedades carenciales como el escorbuto, enfermedades epidémicas. Bueno, realmente te jugabas la vida atravesando el Atlántico. Agustín, ¿qué comían y dónde lo cocinaban? Bueno, comer, básicamente la dieta de los marineros era el bizcocho, que no era un dulce, era el pan cocido 2 veces para que se quedara seco y se pudiera mantener mejor. Y, por supuesto, nada agradable y nada fácil de comer. Y entonces lo ablandaban siempre con alguna salsa o con algún guisado. Y para cocinar, nada, un caldero en la cubierta, leña, es otra de las cosas que tenían que cargar los barcos en las escalas, leña para hacer fuego, y poco más. Bueno, y fíjate, con el riesgo que supone además con barcos de madera haciendo fuego para cocinar. Y una pregunta más, porque claro, yo he tenido oportunidad de ver réplicas reales, no a escala, sino reales. ¿Dónde dormían o cómo dormía esta gente? Bueno, pues dormían sobre el santo suelo, porque curiosamente la hamaca, que es una cosa que asociamos siempre con la antigua navegación, la hamaca es un invento de los indígenas americanos, que rápidamente copiamos los españoles y todos los pueblos que llegaban ahí. Entonces dormían sobre el suelo, vamos. ¿Era normal, digo, dadas el ambiente de penurias y de dificultades, eran frecuentes o normales los motines a bordo? Pues efectivamente, donde conviven muchas personas en situaciones de riesgo, lo que les he dicho, una dura habitabilidad, era normal que saltaran los nervios, saltaran las discusiones. Estoy hablando con Agustín Ramón Rodríguez González, doctor en Historia y profesor en la Universidad de San Pablo CEU. Se le atribuye a Cristóbal Colón una especial visión como navegante. ¿Esto por qué? Es decir, ¿qué aportó a lo que ya se sabía de la navegación? Bueno, realmente la cuestión de Colón es muy complicada. Realmente lo encomiable de Colón es su voluntad de hacer el viaje y cómo triunfó pese a todos los obstáculos. Pero se equivocaba en algo profundamente. Sus cálculos eran erróneos. Él pensaba que donde está ahora el continente americano estaba Asia. La Tierra era mucho más pequeña de lo que es en realidad. Explicándolo sencillamente, la Tierra era más un balón de rugby que una pelota, que una esfera. Y él sabía que había tierra y sabía que el mejor camino era bajar por Canarias y coger la corriente del Golfo. Perdóname, Agustín, ¿y por qué? Es decir, ¿por qué bajas a Canarias y no vas directamente desde Huelva? Por eso, justamente. Hay noticias bastante confusas e incompletas de que él, cuando vivía en Portugal, llegó a conocer a un navegante español medio muerto, un náufrago, que le contó que había hecho ese viaje sin querer. Y por eso Colón va convencido de que hay tierra. Él pensaba que era Asia, pero no era Asia, era un nuevo continente, y a esa distancia. Por eso son las prisas, los plazos y tal. Porque, claro, lo que era imposible era, si no hubiera existido América, Colón y sus hombres hubieran muerto en mitad del océano, pues, porque era una distancia enorme para la provisión que llevaban. La suerte para ellos fue que encontraron América. Correcto. Muy bien, pues, profesor Rodríguez González, ha sido un placer tenerle con nosotros, ha sido un honor. Gracias por atenderme a estas horas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Málaga,
capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen, de la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal, del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Eran las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492, cuando desde las carabelas divisaron tierra. Colón siempre se atribuyó haber sido el primero en dar el aviso, porque así obtendría una recompensa. Él y sus hombres estaban a punto de pisar una tierra hasta entonces desconocida. La tripulación estaba impaciente por llegar. Lo hicieron pocas horas después. Desembarcaron en una isla alargada, más bien llana, de arena blanca, frondosos árboles y rodeada de aguas cristalinas. Era la isla Guananí, a la que Cristóbal Colón renombró como la isla de San Salvador. Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador. Con cierta tensión, los habitantes del lugar saludaron a los visitantes. Lo que primero llamó su atención fueron los pesados y coloridos ropajes que portaban. Observaban con intriga el vello de sus rostros, un rasgo que acaparó el interés de buena parte de las mujeres. Cristóbal Colón los escribió como personas de hermosos cuerpos, cabellos negros y lisos como seda, de no más de 30 años. Vivían desnudos para soportar el calor de aquella tierra. Desde el primer momento los isleños se mostraron amistosos. Colón y sus hombres repartieron sombreros, collares de vidrio, objetos sin demasiado valor que los indios, como los llamaron, aceptaban de buen grado. Ellos a cambio les daban algodón hilado, aves, pero lo que realmente interesaba a Colón eran los anillos de oro que llevaban en la nariz. Era señal inequívoca de que encontraría el tesoro prometido a los reyes, minas cargadas del preciado metal. Durante la visita, el navegante descubrió otras 4 islas. En una de ellas, en la Española, se fundó la primera colonia europea del Nuevo Mundo, el Fuerte de Navidad. Allí se asentaron 39 hombres. No había lugar para ellos en el viaje de regreso porque solo disponían de 2 carabelas. El 4 de enero de 1493, Colón emprendía el camino de vuelta. En esta noche tan especial no podía faltar el testimonio de Alberto Vázquez Figueroa, entre otras cosas porque nos encanta y porque tiene mucho que contar en torno a esto que estamos hablando de la Nueva América, el descubrimiento de América. Señor Vázquez Figueroa, buenas noches. Buenas noches. Gracias por atender la llamada de la noche de COPE. ¿Y de qué? Gracias. Usted es autor de la saga Cienfuegos, que comenzó a publicar en el año 1987. En esos 6 libros, que componen las aventuras del gomero Cienfuegos, se narran las pericias y peripecias y vicisitudes de los españoles que colonizaron y exploraron el nuevo continente. ¿Qué es lo que se encontraron aquellos hombres? Encontraron algo que no esperaban de ninguna manera, y el que menos de ellos era Colón. O sea, realmente sus cálculos eran totalmente... Él era un gran marino, pero el cálculo que había hecho de lo que era la Tierra y de las extensiones eran equivocadas. Él estaba convencido de que había llegado muy cerca de China, o sea, del Zipango, que según él debía de estar por lo que ahora sería las Islas Filipinas, o sea que se había comido de un solo trago todo el océano Pacífico, que es casi una tercera parte de la circunferencia de la Tierra. Ese fue un error grave de él, y además como era un hombre muy cabezota, muy metido en sus ideas, América no se llamó Colombia, que era verdaderamente como debía haberse llamado el continente entero, porque él se empeñó y se empeñó y se empeñó en que lo que había descubierto eran unas islas, no un continente.
A tenor de la lectura de sus libros, que ya le anticipo que hemos sido lectores de su obra, usted habla de la tremenda vegetación, es decir, lo primero que se encuentra, la humedad, los mosquitos, indígenas desnudos frente a castellanos con vestimentas inútiles, aguas cristalinas pero con tiburones. Debió ser de un impacto colosal, ¿no? Eso es de verdad sorprendente. Yo narro en una de las novelas el primer encuentro que tienen un español, en este caso yo lo pongo en El Gomero a Cienfuegos, cuando se encuentra un cocodrilo, el primer cocodrilo, y dice, ahí va, que lagartija, ¿no? Claro. Aquello era algo absolutamente asombroso. A mí me ha gustado mucho siempre, aparte de que he vivido 14 años en Sudamérica y pues soy un apasionado, muchos de mis libros son sobre esa época, además me parece brillantísima, a pesar de que ha habido la leyenda negra tan mal llevada, ¿no? Y tan mal aceptada, no se ha sabido contrarrestar eso, y me apasiona. Sobre todo he estudiado mucho eso, la figura de Colón, y que llega un momento en que ya la reina Isabel, cansada de las cosas que decía Colón, manda a Alonso de Ojeda y a Juan de la Cosa, los manda en una expedición con la orden expresa de decidir de una vez si aquellos son unas simples islas o realmente era un continente. Naturalmente, cuando estos dos llegan, que lo primero que llegan es a la desembocadura del río Orinoco, ni siquiera llegaron a la desembocadura del Amazonas, que es la barbaridad más grande del mundo, pero llegan a la desembocadura del río Orinoco, se dan cuenta que en aquel momento era el río más grande del mundo, porque aún no se habían descubierto ni el Mississippi ni el Amazonas. Entonces, cuando ellos dicen, coño, un río que trae este caudal tan gigantesco no puede provenir de ninguna isla. Claro. Tiene que venir de un continente, y de un continente inmenso. Ojeda se lo vuelve a insistir a Colón, pero Colón sigue empeñado en que no, en que él va a llegar en 4 o 5 días, bueno, en 4 o 5, o muy poco tiempo, al Zipango y a la China. Y le dicen a mí, oiga, pero si aquí es que no se ve nadie con cara de chino, aquí no hay nadie amarillo, ni hay nadie con ojos rasgados, ni nada, esto es otra raza. Pero él insistió y murió, y con ese convencimiento, lo cual me parece absurdo, el hombre que era un extraordinario marino, pero ya le digo, un mal gobernante, porque fue muy mal gobernante, y muy cabezota. Déjeme que le voy a leer un fragmento del libro, pidiendo disculpas por mi pésima interpretación. Caribes, musitó horrorizado Cienfuegos, Dios nos asista, mirad esas piernas, son caníbales. Al acantilado, gritó, al acantilado rápido. El pánico ponía alas en los pies de los aterrorizados muchachos, pero aquella pandilla de auténticas bestias parecía contar con una resistencia de caballo, ya que ni siquiera la pesadez de la arena hacía mella en ellos, que continuaban aproximándose metro a metro sin que se escuchara más que el acelerado golpear de sus pasos y el jadear de sus entrecortadas respiraciones. Se encuentran por primera vez con caníbales. Sí, hay algo que la gente ignora, que es que en el Caribe existían dos razas completamente distintas. Una eran los arahuacos, los arabaks, que eran una gente muy pacífica, muy tranquila, que fue los primeros que recibieron a Colón, y eran los habitantes, digamos, de las grandes islas de Santo Domingo, de la República Dominicana, de Cuba, e incluso de parte del continente. Y había otros, que eran los caribes o caníbales, que vivían más que nada en la zona de las Antillas, en todo lo que es el arco de las Antillas. Esta era una gente totalmente salvaje y antropófagos a muerte. Tan antropófagos que para distinguirse ellos a los niños desde muy chiquititos les ligaban las pantorrillas para que se les deformaran, de tal modo que ellos supieran siempre quiénes eran los suyos para no comérselos. Todo aquel que no tuviera las pantorrillas deformadas se lo comían sin más. Eran muy salvajes y
los propios arawak, los arawak les tenían terror. Y claro, cuando aparecían, que venían en piraguas de eso y invadían, se llevaban esclavos, luego los engordaban, porque era curioso, los llevaban a sus islas y los engordaban allí como los cebaban como a cerdos, ¿no? O sea, como a patos. Le metían la comida, le metían papilla por la boca hasta que se convertían en una especie, una cosa enorme, y entonces se los comían, los asaban a la parrilla y se los comían. Y eso pues no se ha hablado mucho de ello, decía, pero es así. Cuando se habla de los pobres indios, bueno, sí, había pobres indios que son los arawaks, y había otros que eran unos verdaderos salvajes. Claro. Alberto, pasamos página del tema de los caníbales. ¿Qué pasó para que aquellos hospitalarios nativos de Guanaani terminaran viendo a los españoles como al mismo diablo? Hombre, porque había muchos que eran el verdadero diablo. O sea, te das cuenta que en esa emigración hacia allí, pues hubo gente muy decente y hubo verdaderamente gente que lo único que le interesaba era el oro y luego lo que fue el azúcar, porque el azúcar fue el oro blanco que vino después, ¿no? Y para obtener ese azúcar, pues hacía falta esclavos y cometimos, hay que admitirlo, que se cometieron muchos errores, por una sencilla razón, además, porque las órdenes que se daban y que daban los reyes, que se defendieran a los nativos y cosas de esas, no se cumplían. O sea, una cosa es lo que dicen los reyes en España y otra es lo que hacen los gobernantes aquí. Allí hubo una serie de gobernantes como Oviedo y como tantos otros que fueron verdaderamente canallescos. Pero eso, mire, lo estamos viendo en todo el mundo. O sea, usted se dicta una ley, pues no, pero el que la aplica luego, la aplica a su manera, a su estilo, incluso aquí, donde la noticia tardan un segundo en llegar de un lugar a otro. Pues imagínense allí donde una orden del rey llegaba en barco, en un papel que a veces se perdía o decían que se había perdido. Alberto, perdona, los reyes lo que decían es respeto y consideración a los nativos. A los nativos, pero allí, los reyes nunca fueron, los españoles nunca fueron a las colonias españolas. Es curioso, jamás ningún rey español puso los pies en las colonias. Cuando han sido los reyes, ha sido posteriormente, cuando ya no eran colonias. O sea, allí se gobernaban por lo que le decía el gobernador de cada región o de cada zona o cada isla, y estos decían lo que les daba la gana. En su opinión, aquellos primeros conquistadores, ¿se les podría considerar héroes en alguna medida? Hombre, algunos sí. Por ejemplo, Alonso de Ojeda era un héroe maravilloso, además fue el gran capitán de todos ellos, el que más sabía de todo, un hombre de una cultura no excesiva, pero de un conocimiento. Había otros que eran muy brutos. Pizarro pues era un hombre totalmente analfabeto. Para terminar, Alberto, Colón, un gran navegante, un pésimo gestor, ¿le añadirías, le quitarías a esto algo? Un hombre demasiado soberbio, es decir, llegó un momento en que él se creyó demasiado a sí mismo, y la soberbia es una de las peores vicios que puede tener o males que puede tener un ser humano, porque te impide ver tus errores y desde luego todos cometemos. Yo soy el hombre que más errores ha cometido en esta vida, y lo único bueno que tengo es que reconozco que el 80% o el 70% de mis libros son muy malos y que las tonterías que he hecho en mi vida pues son infinitas, que cada acierto que he hecho pues he cometido 10 errores. Si no eres capaz de reconocer eso, eres soberbio, y la soberbia te ciega. Y Colón lo era. Lo era, mucho. Ahora, claro, era soberbio, pero pasó a la historia como quizás el hombre más importante de la historia, uno de los hombres más importantes de la historia, ¿no? Quitando a todos los personajes religiosos, ¿no? O sea, como figura, pues entre los 5 personajes más importantes de la historia, pues está probablemente Cristóbal Colón. Correcto.
Alberto Vázquez Figueroa, gracias por atendernos. Ha sido un auténtico placer y un honor tenerle en el programa. Y ánimo a seguir trabajando y a seguir escribiendo, que esperamos su último libro, ¿eh? Bueno, ahí lo estoy terminando. Uno no escribe como el otro, no alimenta a la familia. Pues que sepa que ahí estaremos esperando su obra. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Los últimos años de vida de Cristóbal Colón estuvieron marcados por la enfermedad. Fue una de las razones que complicaron su último viaje a América. El 13 de abril de 1502, Cristóbal Colón iniciaba la que sería su última expedición por el Nuevo Mundo. La travesía fue penosa. Tuvieron que luchar contra grandes tempestades con unos barcos en malas condiciones, y es que unos moluscos propios de las aguas tropicales estaban perforando la madera de las naves. Colón se encontraba entonces en un delicado estado de salud, con achaques que arrastraba desde joven, pero que ahora se acentuaban. Su estado era tan débil que ya no lograba imponerse ante los indígenas. Incluso sus hombres se sublevaron. El 7 de noviembre de 1504 regresaba a España. El cuarto viaje, sin duda el más difícil, concluía sin éxito. A partir de entonces, su principal objetivo sería reclamar al rey Fernando que se respetaran sus derechos sobre las tierras que había descubierto. Para entonces, la reina Isabel, su máximo apoyo en la corte, había fallecido. En sus últimos años, aquel gran descubridor apenas tuvo dinero para comer. La enfermedad le mantenía postrado en la cama y ya casi todos lo habían olvidado. Padecía grandes fiebres, hemorragias oculares, posiblemente eran los achaques de alguna infección contraída en sus viajes. Cristóbal Colón, almirante, virrey y gobernador de las islas y tierra firme de las Indias descubiertas y por descubrir, fallecía en Valladolid a los 54 años. Era el 20 de mayo de 1506. Murió sin saber que el lugar en el que había pasado varios años de su vida no estaba en Asia. Murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Para hablar de los últimos años de vida del almirante y para saber dónde realmente está enterrado, cuento con el escritor e investigador de su figura, Miguel Ruiz Montañez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Usted es el autor de la novela La tumba de Colón. Aunque es una novela que está basada en una investigación previa, la pregunta clave, si me permite, se la voy a hacer al final. Antes quiero resolver algunas curiosidades. Por ejemplo, ¿cómo fueron los últimos años de Cristóbal Colón? Me refiero después de que regresara de su cuarto viaje al Nuevo Mundo. Debió ser terrible, porque nada más llegar pues se encuentra con Isabel la Católica, su valedora, muerta, y él tiene una cierta enemistad con el Fernando el Católico, que prácticamente le ignora. Colón ahí ya ha cumplido los 50 años, aparentaba muchos más, estaba realmente cansado después de tantos años en el mar, amén de las enfermedades que arrastraba, y tras reclamar infructuosamente sus derechos al rey Fernando, pues este no le recibe allá por donde va. Fijémonos en este dato tan curioso. En 1505, al poco de llegar, Colón se encontraba en Sevilla, enfermo, como decimos, prácticamente inválido. Desde ahí viajó siguiendo la corte del rey Fernando hasta Segovia, en mula. Imaginemos en aquellos momentos pues cómo debía ser un viaje de estas características. Y desde Segovia se ve obligado a desplazarse a Valladolid en la primavera de 1506. Un viaje ciertamente duro para un marino que se había pasado media vida navegando. Allí se instaló en Valladolid, en un convento franciscano. Allí redactó su testamento el día 19 de mayo y el 20 murió. 20 de mayo de 1506 en Valladolid, en una situación realmente precaria. ¿Cómo es posible que, con todo lo que consiguió para la corona española, terminara muriendo de una manera tan austera, tan pobre? Sí, efectivamente, él murió de una manera extraordinariamente austera, abandonado a su suerte. De alguna manera las enfermedades que le aquejaban no le dejaban desplazarse como hubiera merecido pues una persona de su categoría, el almirante de la mar Océana, y de alguna manera, sobre todo, pues despreciado por la realeza, que era lo más duro para él. Él se creía un hombre con enormes facultades de intuición, enormes facultades marinas, y todo aquello que le había ocurrido en esta última etapa de su vida le sobrevino de una forma muy dura. Miguel, en su opinión, ¿en algún momento llegó Colón a darse cuenta de que había descubierto un nuevo continente o siempre pensó que estaba a las puertas del ansiado Zipango? No, en ningún
momento adivinó tan siquiera que se trataba de un nuevo continente. Colón murió pensando que había llegado a las costas de Zipango, el mítico Japón de la época, y acabó sus días creyendo que se había acercado a ese gran Khan, a ese emperador de las sedas, de los palacios de techos de oro, que había descrito Marco Polo en sus libros. Tuvo que ser un colaborador suyo, Américo Vespucio, navegante italiano, que trabajó también para la corona de Castilla. Entonces se le consideró pues el primer europeo en comprender que las tierras descubiertas por Colón conformaban un nuevo continente. Por eso el primer cartógrafo de América, que fue Martin Waldseemüller, en su mapa de 1507, pues precisamente utiliza el nombre de América en honor de Américo Vespucio. Y bueno, pues francamente hay mucha gente que piensa que ese viaje que hizo Américo Vespucio tras una vez que Colón murió, pues hubiese sido algo así como el quinto viaje de Colón, el que nunca realizó. Desgraciadamente, pues la muerte le privó de ese quinto viaje que realizó Américo Vespucio y que le ha valido que hoy día el continente americano lleve su nombre, desgraciadamente, para la humanidad. Señor Ruiz, en su opinión, Colón murió teniendo conciencia de que se había convertido en uno de los hombres más importantes de la historia. Bueno, aquí hay muchas teorías. Yo estoy convencido de que él conocía su gran hazaña. En su mismo diario de a bordo hay grandes frases, como por ejemplo esa primera que dice que haya misericordia en el cielo y llore por mí la tierra. Él cree que la tierra le debe mucho. De hecho, se atribuye una especie de misión, pues algo así como mesiánica. Él cree que Dios le ha nombrado para hacer algo realmente muy grande. Y muere efectivamente, como hemos dicho antes, en la miseria, de una forma muy humilde. Pero también es cierto que muere pues de una forma, él cree que grandiosa, habiendo hecho una gran, digamos, hazaña para la humanidad. Y de hecho su hijo Hernando, en el libro Historia del Almirante, recoge frases tan importantes como de su padre. Decía: orgulloso de su obra, consciente de haber creado algo grande, con sabor a posteridad, quiso que se conociese y se significara una obra como las más grandes de la humanidad. Yo creo que sí, que Colón sabía que había hecho algo grande, pero desde luego lo que no vio fue la enorme magnitud de su hazaña. Llega la pregunta de los motivos de su muerte. Quiero contactar ahora con José Antonio Lorente, es director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. Es reconocido mundialmente por sus investigaciones sobre los restos de Colón, las mujeres de Ciudad Juárez, los desaparecidos de la Guerra Civil o sus trabajos dentro del FBI. Señor Lorente, doctor Lorente, buenas noches. Hola, buenas noches. Durante años usted ha trabajado en los estudios de identificación de Cristóbal Colón del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada. ¿Qué restos óseos, inmediatamente hablaremos de los motivos de la muerte de Colón, pero qué restos óseos son los que ustedes comenzaron a investigar? ¿Estaríamos hablando de restos supuestamente de Colón, de su hermano Diego, de su hijo Hernando? Sí, efectivamente. Son los restos que, desde un punto de vista histórico, pertenecen o pueden pertenecer, evidentemente, porque sobre esto hay dudas y de hecho por ello se inició la investigación, a esos tres personajes. Hay que decir una cosa que es muy obvia pero que siempre hay que recordar, y es que la identificación es siempre comparación. Por lo tanto, hay que comparar con familiares que pueden ser descendientes, que en el caso de Colón no hay familiares descendientes directos, sí que los hay. La familia Colón de Carvajal actual son descendientes directos, pero no siguen todos una línea paterna, por lo tanto no permite esa identificación. Hay que utilizar familiares cercanos a Colón, cercanos en la época, en el tiempo, y por ello se seleccionó a su hijo Hernando, que está perfectamente identificado tras su muerte en la catedral. Se enterró en la catedral de Sevilla y nunca jamás se movió de ahí, por lo cual no hay ningún problema, y a su hermano Diego, que pese a que sufrió algunos cambios, digamos, en la tumba, parece que también está suficientemente identificado desde un punto de vista histórico como para poder servir de comparación. Y ese es el estudio sobre tres restos óseos: los de Cristóbal Colón, o presumiblemente de Cristóbal Colón, en la catedral de Sevilla, los de su hermano Diego y los de su hijo Hernando. Doctor, enseguida vuelvo con usted. Miguel Ruiz, ¿se sabe cuáles fueron los motivos de la muerte de Colón? Sí, bueno, francamente estaba quejado de muchas enfermedades, sabemos que padecía fuertes dolores, cansado de una vida realmente dura. Se hablaba de muchas enfermedades reconocidas en la época, como la misma gota,
Y sobre todo, ese hombre que enriqueció al mundo, pues no logró enriquecerse a sí mismo en aquella época. Al final, sus exequias fueron oficiadas en la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, fueron enterrados en el monasterio de San Francisco en Valladolid, y esa muerte pues también nos privó de obtener muchos más datos, todos esos enigmas que han quedado circunscritos a una época histórica en torno a la muerte del almirante. Doctor, perdone mi imaginación, en fin, propio por otra parte de una persona que vive de lo que yo vivo, es una imaginación sin límites. ¿A usted le sirvió su experiencia en el FMI a la hora de desarrollar este estudio? Me refiero, si utilizó técnicas, en fin, aparatos, estamos muy condicionados por lo que vemos en televisión. ¿Esa tecnología le ayudó al estudio que utilizó, que empleó en los huesos aparentemente de Colón? Luego ya hablaremos si se confirmó, ¿no? Sí, bueno, evidentemente sí, quiero decir, pero hay un punto previo. La idea, la propuesta de estudiar los restos de Colón no surgió de mí. Es un grupo de un historiador, el profesor Marcial Castro, y él es la persona a la que hay que achacarle todo el mérito desde un punto de vista de promover esta investigación. Lo que sí es cierto es que acudió a mí porque me conocía, entre otras cosas, de estudios previos nuestros de personajes históricos, como puede ser el príncipe de Briana, doña Blanca de Navarra, y también por esa estancia en su momento que yo hice durante 2 años en el FBI, donde evidentemente la tecnología que nosotros tenemos en España, tanto en la Universidad de Granada como la que tiene la Guardia Civil o la Policía, es similar a la que tiene o la que pueda tener el FBI, y por supuesto que es similar a las que puedan salir en series de televisión, desde un punto de vista científico-técnico. Luego no todo es tan fácil ni tan bonito, ni resulta tan bien, pero... Ni todos los doctores son tan atractivos, ni las investigadoras tan guapas, ¿verdad? Ni los doctores y las doctoras son tan atractivos. Tiene un atractivo personal de otro tipo. Correcto. El intelectual, que es el que nos importa. El intelectual y el humano. Doctor, preguntas muy concretas para respuestas y pueden ser también muy concretas. En primer lugar, ¿fue Colón un hombre saludable o enfermizo? Bueno, eso por los fragmentos de los restos óseos que nosotros tenemos no se puede decir, porque no hay... los huesos están muy mal conservados, están en fragmentos muy pequeños, con lo cual no se puede ver si hubo problemas de alimentación o por enfermedades. Entonces hay que referirse, a los datos históricos que haya, y yo no soy el más apropiado para hablar de ese tema. Pero sí, Miguel Ruiz. Miguel, ¿Colón fue un hombre saludable o un hombre enfermizo? Bueno, a través del diario del almirante él ya se quejaba de sus enfermedades, y su hijo Hernando, en Historia del Almirante a su vez, un libro que nos ha quedado prácticamente impoluto, está perfecto, traducido desde el italiano con bastante precisión, se desprende que tuvo muchísimas enfermedades. Él prácticamente no dirigía la navegación, se encerraba en su camarote y de alguna manera pues pasaba los días tumbado, postrado en un camastro, y haciendo el hombre lo que podía. A pesar de esa dificultad fue capaz de llevar a cabo ese cuarto viaje que, como habéis dicho al principio, fue extraordinariamente duro, y quizá ese cuarto viaje le pasó factura. Al volver a la península ibérica, pues ya estaba ya realmente maltrecho por la mar, por sus enfermedades y por tantas causas. Doctor, ¿a través de las pruebas del ADN de los restos óseos se puede diagnosticar de qué murió el almirante? No, realmente eso es muy difícil. Primero, es totalmente imposible hacer un diagnóstico sobre causa de muerte en unos huesos de tanta antigüedad, porque eso habría que mirar fragmentos de ADN, genes que tienen un tamaño muy grande y que no están bien conservados en los huesos. En algunos casos podría hablarse, que no es el caso de Colón porque no se ha podido hacer, pero podría hablarse de algunas enfermedades relacionadas con procesos crónicos que tuviese o hubiese tenido Cristóbal Colón o cualquier otro tipo de personaje. Pero eso sería jugar a ciencia ficción, y hoy en día no tendría ninguna solidez científica. ¿Qué tipo de información puede llegar a desvelar el ADN de una persona? ¿Puede, por ejemplo, determinar los orígenes? Es decir, ¿el ADN de Colón puede dar alguna pista sobre su origen? Sí, por ejemplo, eso sí. Lo que hoy en día se puede hacer con unos huesos de 500 años, básicamente, es ver características ligadas con la identificación de esa persona. Identificación respecto a quién era por comparación con familiares, e identificación respecto a sus orígenes, geográficos o de tipo étnico del grupo poblacional al cual podía permitir. Bueno, pues revéleme, por tanto, las dos cuestiones. En primer lugar, ¿esos huesos que hay enterrados en la Catedral de Sevilla pertenecen a Cristóbal Colón? Sí. De acuerdo a todos los datos genéticos que nosotros tenemos, los huesos que hay en Sevilla son de Cristóbal Colón, y eso básicamente es por comparación del ADN
digamos, mitocondrial que se hereda por vía materna con su hermano y por algunos pequeños fragmentos del cromosoma Y, que es idéntico entre padres e hijos. Es por vía paterna, porque es el que marca el sexo masculino, y por comparación en este caso con Hernando Colón. Ahora bien, es muy importante, yo siempre lo digo, que los huesos que hay en Sevilla no corresponden al total, al conjunto, digamos, del esqueleto de los huesos que son de una persona. Por lo tanto, faltan muchos huesos de Cristóbal Colón que pueden estar en otro lugar, entre ellos República Dominicana. Pero en eso entramos ahora, venimos hablando desde el principio del programa de este asunto, pero doctor, me decía que además de poder identificar esos huesos como de Cristóbal Colón, además el estudio del ADN nos puede significar geográficamente cuáles son los orígenes de Colón. Sí, efectivamente. Eso es otra parte del estudio que es justamente la que estamos intentando realizar en este momento, porque los orígenes de una persona, lógicamente, están ligados a los orígenes de su familia. Entonces, los grupos familiares se han desarrollado a lo largo de toda la historia en lugares determinados con mayor, prevalencia que con otro lugar. Los apellidos, excepto los que sean muy comunes, pero los apellidos de las personas pues son más frecuentes en unas zonas que en otras. Y así, de ese modo, se puede ver la evolución del apellido, la evolución de ese ADN y tratar de ubicarlo en una zona geográfica con mayor probabilidad que en otra. Esto, de manera genérica o general, se puede hacer, y de hecho se está haciendo habitualmente en el día a día. Cuando es sobre una persona específica, puede haber mayor dificultad para hacerlo, pero bueno, por lo menos hay que tratar o intentar de hacerlo. O sea que en este momento no podríamos determinar zona geográfica, el origen geográfico de Colón, no podemos en este momento hacer ninguna afirmación. No se puede hacer en absoluto. De hecho, nosotros estamos trabajando en esto. Tenemos unas limitaciones científico-técnicas porque justamente a 12 de octubre de 2011 la ciencia no ha llegado a ese nivel de capacidad de estudiar en profundidad el cromosoma Y que procede del ADN de unos huesos de 500 años. Claro, esta es la gran limitación. Usted puede hacerlo, cualquier científico que tuviese un equipamiento básico podría hacerlo con ADN de una persona viva, pero no un ADN de hueso de 500 años. De todas maneras, hoy en día ya sí que tenemos suficientes, instrumentos como para intentar hacer ese estudio definitivo de obtener la máxima información posible del cromosoma Y de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando, y comparar a ver dónde encajaría mejor ese apellido, ese ADN, de dónde es más probable que proceda, o dónde hay más personas viviendo hoy en día con ese tipo de ADN, y por lo tanto poder ligarlo a Cristóbal Colón. Esto, insisto, puede dar un resultado muy concluyente, muy interesante, o puede que sea un resultado que, estando ahí, no sea concluyente, no arroje ninguna luz específica. Pero esto, hasta que no se hace, no se sabe. Y que nos estropeen la fiesta del 12 de octubre, que también podría ser, ¿no? Miguel Ruiz, de los funerales de Colón, ¿qué se sabe? Pues se sabe bien poco. Cuando murió, como decimos, fue enterrado en el monasterio de San Francisco, en la Plaza del Mercado de Valladolid. Allí estuvo un tiempo. Realmente sus exequias fueron muy humildes, apenas se sabe nada de ello. Y allí permaneció en ese emplazamiento por lo menos hasta 1509, cuando inició ese nuevo viaje, una vez muerto, y de vuelta pues a la isla que él marcó en su testamento, Santo Domingo. Miguel, hablaba antes el doctor de la posibilidad, por la cantidad de huesos encontrados en la Catedral de Sevilla, que pudiera haber fragmentos o huesos en otro lugar. Por tanto, podríamos pensar que en Santo Domingo también podría haber restos. Pero ¿por qué cree que el gobierno de Santo Domingo tiene tan poco interés en facilitar los análisis de ADN de aquellos restos? Yo soy profesor asociado de la Universidad de Santo Domingo desde hace ya 15 años. He estado allí en múltiples ocasiones. De hecho, cuando presenté mi novela La tumba de Colón, que con la editorial estuvimos allí con periodistas de Televisión Española y de algún otro medio, tuvimos oportunidad de preguntarle al gobernador del Faro de Colón, por qué no dejaba hacer las mismas pruebas, practicar las mismas pruebas que había hecho el profesor Lorente en la Universidad de Granada, en los restos de Sevilla. Y bueno, tengo que decir que el gobernador se pegaba puñetazos en el pecho diciendo una frase que a mí se me ha marcado para siempre. Y él decía: ¿necesito yo acaso abrir mi pecho para demostrar que mi corazón bombea sangre? Y bueno, de alguna manera
Los dominicanos llevan a gala de una forma muy fuerte, muy importante, el hecho de que Colón, pues aquella fuera la isla, su testamento, que él quería estar ahí enterrado. Y no olvidemos una cosa, esa obra faraónica que construyó Balaguer allá por el año 1992 para conmemorar el 5º centenario de la muerte del descubridor, fue un monumento, por cierto horroroso, es de mal gusto arquitectónico bajo mi punto de vista, pero es una inmensa cruz, a diferencia de otras, pues es una cruz tendida, ligeramente elevada sobre el terreno, que proyecta sobre el cielo de la ciudad de Santo Domingo un rayo láser el 12 de octubre. O sea, en este momento deberá estar, ya mismo, cuando sea la noche dominicana, deberá estar proyectando un haz de rayo láser. A partir de ahí, el gobierno dominicano se niega a abrir la tumba porque de alguna forma se cobra la entrada. No olvidemos que Colón es un personaje mundialmente conocido y muchísimos americanos visitan la ciudad primada de América, donde está la primera catedral, el primer hospital, la primera universidad y los restos de Colón. Santo Domingo figura en todas las guías de viajes mundiales como hoy por hoy el lugar donde está enterrado Colón. Uh-huh. Por lo tanto, esos ingresos evidentemente no quiere perderlos el gobierno dominicano. Está claro. Bueno, Miguel Ruiz, gracias por atendernos y también, como no, al doctor Lorente, gracias por participar en este programa. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. En Latinoamérica hay 8 ciudades que llevan en su nombre Colón. En Argentina, en Cuba, Costa Rica, Venezuela, Panamá, México y Honduras. Y un país, Colombia. En América del Norte encontramos 5 referencias. 4 en Estados Unidos. Columbia, en Carolina del Sur. El río Columbia. Columbus en Ohio y el Distrito Federal de Columbia. Y una en Canadá, Columbia Británica. En todo el mundo existen 32 monumentos dedicados a Colón. Se reparten así: en Alemania 1, en Argentina 2, en Bolivia 1, en Colombia 2, en Cuba 1, en España 12, en Estados Unidos 4, en Italia 3, en México 1, en Portugal 2, en Reino Unido 1, en la República Dominicana 1, en Venezuela 1. Se han hecho 7 películas en torno a la figura de Colón. Se han hecho 3 series inspiradas en Colón. Se han hecho 2 obras de teatro sobre Colón. Hay una docena de óperas sobre Colón. Entre piezas de música clásica, cantatas, se han hecho 7 piezas inspiradas en él. 19 piezas musicales en total. La unidad monetaria de Costa Rica y El Salvador es el colón. En Huelva, las fiestas mayores son las colombinas, que conmemoran la salida de las 3 carabelas el 3 de agosto de 1492. Esto que estamos oyendo es Conquista del Paraíso, de Vangelis Papatanasius, una banda sonora dedicada precisamente a una película cuyo protagonista es Colón. Este ha sido nuestro pequeño homenaje al hombre que, con sus luces y sombras, ha pasado a la historia como uno de los más importantes. Cristóbal Colón, el descubridor del continente americano. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Bueno, y después de este enorme viaje, de esta aventura del descubrimiento de América y de Cristóbal Colón, un poquito de música deliciosa, boletín de noticias y luego continuamos.
No puedo seguir buscando tu aroma en el viento. No puedo mentir ni ocultar lo que siento. Intento vivir sufriendo bajo este silencio y de nuevo por ti me hundo en un infierno. No era prisionero de tus labios y ahora que estás lejos yo te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos, pero en el aire permanece mi voz y mi recuerdo. Sufriendo por ti me pierdo en un mar de dudas. Mata este dolor, me ahogan mis lágrimas mudas. Invades cada noche mi cuerpo y mi alma. Haces llorar mis ojos y haces que pierda la calma. No era prisionero de tus labios y ahora que estás lejos te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. No era prisionero de tus labios y ahora que estás lejos yo te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos, pero en el aire permanece mi voz y mi recuerdo.